what you said. I'll make you have some regrets, and no, I never forget. So now you have a few debts, that shit it needs to be paid. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, vamos a ver si ya como los peces se van moviendo, tenemos la suerte, la fortuna, la lotería de que nos pique cualquier cosa en condiciones. Entonces, pues nada, hoy ya vengo preparado con otros señuelos distintos a los que he estado poniendo en los vídeos anteriores. Conseguimos engañar a algún blasbá de buen porte. Entonces, bueno, pues como empeño he puesto y trabajo y esfuerzo y no ha picado ningún lucio, pues lo que voy a hacer va a ser pues dedicarme enteramente a pescar blasbá. Entonces, bueno, pues también podemos tener la suerte de que pescando algún blasbá pues nos pique un lucio. Vamos a ver si consiguiéramos hacer un buen vídeo. Suscribiros al canal porque es gratis, darle a like y nada, hacer comentarios, compartirlo y todas esas cosas que se suelen decir y que nadie suele hacer. Bueno, como es costumbre en mi canal, vamos a dar el parte meteorológico. Bueno, son aproximadamente las 3:30 PM y tenemos cielos parcialmente nubosos, vientos suaves y una temperatura de unos 20 grados aproximadamente. Pues nada, vamos a ver el agua del embalse. Está bastante turbia, lo cual es bueno porque está entrando agua y ya os digo yo que con el agua turbia se pesca también. No voy a decir igual porque no, estaría mintiendo. No se pesca igual que con el agua limpia, pero se pesca también. Solamente que hay que cambiar las técnicas y los señuelos, pero cuando hay actividad y los peces comen con el agua turbia y con el agua limpia. Entonces, pues bueno. Y nada. Vamos a ir. Desde aquí quiero dar las gracias a los dos campeones del vídeo pasado, a Dani y a Raúl, por su colaboración con el vídeo, que gracias a ellos pues, pudimos sacar peces, ¿vale? Fue una tarde bastante entretenida. Gira, no te quedes ahí sola. Y bueno, pues ya os digo, darle las gracias a su abuelo Paco, que no pudo venir porque se encontraba indispuesto, que es un maestro también, es pescador de los mejores. Bueno, pues ya mientras llegamos al agua, hoy quiero saludar a Alexander Fuentes, que vive en Cuba, que es cubano. Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde España, Alejandro. Un beso para toda tu familia, para tu madre. Y también pues quiero saludar, no puedo saludar a todo el mundo, pero bueno, así por encima quisiera mandar un saludo a los suscriptores del canal, sus comentarios, con sus likes, aquí se lo agradezco de todo corazón. Luis Martín Dela, Antonio Corrales, al maestro Paco de Mr. Ping-Pong Pesca, al amigo Eduardo de Rey Games. Si a alguien os gusta los videojuegos podéis entrar en su canal, ahí tendréis un surtido muy variado de lo que son videojuegos, consolas y cosas de esas así.
yo es que no entiendo mucho. La hora es una hora, desde Valencia a Najura, desde Málaga. A mi tocayo Javier, bueno, tengo dos tocayos en el canal, los saludo a los dos. En fin, en general, como podéis comprobar, no me puedo quedar en la cabeza con el nombre de todas las personas que se suscriben al canal. Bueno, mi agradecimiento para todos vosotros, ¿vale? Pues nada, ya hemos llegado al agua y vamos a empezar por aquí, por esta zona rocosa. No sé por dónde vamos a bajar. Sí, vamos a bajar por aquí, por el embarcadero. Vamos a bajar por aquí. Bueno, cuando el canal suba y yo consiga pues que YouTube me pueda compensar el trabajo que yo hago, porque esto que yo hago es un trabajo, porque venir a pescar es un ocio cuando no tienes que estar pendiente de que estoy grabando, de que pesco un pez, de que hago la toma, de que hago que cambio el señuelo, que explico el tema. Vienes a pescar sin tener que grabar vídeos, sin tener que preocuparte de que la cámara se ha quedado sin batería, de que ahora tengo que grabar con el móvil, de que tengo que dar explicaciones, que para allá y que para acá. Pues esto que yo hago es un trabajo, porque luego cuando llego a mi casa tengo que cortar los trozos que no sirven, tengo que empalmar otros, tengo que quitar sonidos, tengo que añadir sonidos, tengo que poner música, tengo que hacer subtítulos. Los hago en francés, en alemán, en inglés, en portugués, en chino, en japonés, en americano, en inglés británico, bueno, en un montón de idiomas, en griego, en fin. Y todo eso pues luego conlleva mucho trabajo. Es para que el que no lo sepa y se crea que es que el vídeo, pues cuando te sientas a verlo, es que eso es que llegas aquí, que grabas el vídeo y lo pones y ya está. No. No. Eso no es así. Hay que echarle muchísimas horas para editar un vídeo. Bueno, pues nada, ya estamos aquí. Vamos a empezar por aquí, por esta zona de rocas, que aquí seguramente pues puede haber algún blackbass escondido ahí. Intentaremos también visitar la zona de la playa de Mortes, para allí que hay menos profundidad. Iremos buscando los peces a ver a qué profundidad los encontramos. Bueno, llevo puesto de la última vez que vine a pescar, con esto fue con lo que terminé la pesca, con un senko de color negro, con su gomita en el medio y su anzuelo al estilo waki, ¿vale? Entonces, pues esto lo voy a quitar. Mira, el agua está turbia, entonces voy a poner, llevo fluorocarbón, hoy no llevo el hilo trenzado, ¿vale? No sé si lo voy a poner, dependerá de la situación. Entonces, bueno, ya tengo las spinnerbait. El otro día perdí la última que me quedaba, que era bastante más pesada que esta, bastante mayor. Estas son las que utilizo habitualmente para black bass, de unos 12 gramos por ahí, y la otra era de 20 o 22. Entonces, como estaba diciendo, por si acaso picar algún lucio, que la época, la fecha es buena para eso, os voy a coger y voy a poner un cable de acero, que es lo que yo suelo poner. Pero para mí esto es más cómodo y a mí esto siempre me ha ido bien, y como el agua está turbia,
Hoy le cortaremos el cabito este un poquito más que otras veces, porque como el agua está sucia, el cabito este que sobra nos puede recoger marraná del agua que no queremos. Y tenemos que estar todo el rato quitándole la broza. La primera una rapala, porque ya el otro día no tenía rapalas y Dani se hinchó con la rapala. Yo voy a poner una que me encontré hace 2 vídeos. Si veis mis 2 vídeos anteriores, el vídeo este anterior no, el otro, me encontré una rapala en el suelo con los anzuelos triples llenos de óxido, ¿vale? De llevar tiempo ahí. Y entonces pues me he dedicado a limpiarla bien. Le quité los anzuelos triples en el mismo sitio donde la encontré, ¿vale? Porque eso tiene óxido y si nos pinchamos pues podemos pillar el tétano. Hay otras cosas. Y entonces, bueno, pues mira, la rapala ha quedado así. He tenido que pintarla de negro con un rotulador permanente. Porque el color ese verdoso que veis que tiene, que le queda en algunos lados, pues estaba pelado, ¿vale? Por toda esta zona de aquí, la rapala estaba muy estropeada, ¿vale? No sé, de usarla mucho, o del roce de estar en la orilla con el agua. Un rotulador negro, ¿veis? Le he pintado el lomo de negro y todo lo que había desconchado, le he puesto unas poteras que tenía de un popper. ¿Veis? Le he dejado atrás una potera con una pluma y esto es lo que hay. Bueno, pues nada, vamos a pegar el primer lance y a ver qué pasa. ¿Virulini? Bueno, primero miramos que las anillas estén derechas, que se lo hizo muy bien mi amigo Raúl. Fijaros. Bueno, es el momento oportuno de tomar 501. Entonces, venga, vamos a quitar el trenzado este. Voy a poner el fluorocarbón. Y voy a poner un vinilo, a ver. Mirad lo que han enganchado las espinas. Es una trampa, es una trampa mortal. Nos vamos a guardar en el bolsillo para luego tirarlo. Bueno, ya hemos cortado las espinas, ¿veis? Le he dejado el cable para luego no tener que estar para allí y para acá. Y entonces la vamos a meter aquí en el chaleco. Bueno, veis, mirad, este es uno de los motivos por el que yo siempre que compro un carrete lo compro con 2 bobinas o más. Porque ahora, una vez que hemos quitado el hilo trenzado, ahora vamos a poner el fluorocarbón, ¿vale? Abrimos la anilla, ¿vale? Muy importante. Y nos disponemos. Bueno, podemos abrir la anilla o cerrar la anilla y quitar el freno.
¿eh? También. Bueno, pues lo vamos a dejar así, con el freno quitado. Bueno, esto os aconsejo de que los que veáis ya poco como yo, pues echéis unas gafas. Para hacer todo esto. Si buscáis un fondo oscuro, enhebraréis mejor, ¿vale? Si lo ponéis a la luz, va a ser más complicado. Entonces, pues vamos enhebrando. Ahí está, ya lo tenemos, ¿veis? Y ahora echamos otra vez el freno. Guardamos la bobina, ¿eh? Porque si no, no se nos va a olvidar, ¿eh? Vamos a guardar aquí mismo. Me he echado hoy una bolsa con algunos piquis y algunos vinilos. ¿Y sabéis dónde está la bolsa? Efectivamente, en el coche se ha quedado. Menos más que llevo aquí 4 vinilos, que los llevo siempre. Porque se ha quedado la bolsa en el coche. A ver, que no tiene cabeza, pues tiene que tener el cabezón. Yo no voy a subir ahora al coche por... Bueno, mojamos, tensamos. Le vamos a dejar el cabillo ese. Como veis, esto es montaje Jica Rig. ¿Veis? Un plomo de tipo pera, una anilla de llavero, un anzuelo recto y un quita vuelta o emerillón. Jica Rig. En el enlace del vídeo os dejo, o sea, en la descripción del vídeo os dejo el enlace del montaje, ¿vale? Si se me olvida ponerlo, porque se me olvida siempre, pues entrad en las listas de reproducción y en las listas lo buscáis. Jica Rig. Pues nada, vamos a probar a ver. Mira, ahora tenemos uno por aquí, por algún sitio. Y va. Y es que bueno, amigos del canal, al final hemos conseguido sacar un Black Bass. ¿Veis? Con la spinner hemos perdido algunos señuelos y hemos venido a las 3 de la tarde. Nos echamos la siesta
y venimos después de comer. Bueno, pues nada, vamos a soltarlo al agua. Bueno, pues hemos sacado un bla bla y nada, vamos a ver si en este rato que nos queda sacáramos alguno más. A ver la spinnerbait si nos sigue dando resultados. ¡Ya tenemos uno aquí! ¡Hostia, tío! Bueno, al final se me ha quedado la cámara parada, porque ya no sé si es que no le queda espacio o que la segunda batería se ha gastado. Llevamos aquí medio día entero. Entonces, bueno, ya veis, ya los que saque os los tengo que mostrar así, ¿vale? Así es que vamos a soltarlo. Se ha clavado aquí bien. Pero bien. Con los anzuelos se liberan mejor con los anzuelos normales que con los anzuelos triples. Ya, joder, por poca. Bueno, al agua.